Con invitados precisamente aquí en este Living de Magazine Activo, lo habíamos anunciado, la presencia del doctor Martín Tonini del Servicio de Emergencias Médicas EMA. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Gaby? Una semana que comenzamos un poco movida. Exactamente, agitado y tiene que ver mucho con, lamentablemente, la psicosis que se genera frente a un caso positivo, ¿no? Y sí, bueno, si bien nos venimos preparando todos hace 150 días que ante el primer caso, bueno, ayer lo tuvimos al primer caso y bueno, se actuó de acuerdo a cómo venimos preparándonos con todos los protocolos. Bien, en relación a lo que es el Servicio de Emergencias Médicas, bueno, ¿dónde entra precisamente? Bueno, el contacto es una afiliada nuestra, la paciente que está con COVID positivo y se le hizo una atención en el domicilio el día viernes. Entonces ahí entra el contacto, llama por una situación de malestar general y se va con las medidas de protección a atender al domicilio. Y después el segundo contacto es el traslado, que bueno, teníamos ya la ambulancia preparada para el traslado COVID, con la cápsula de aislamiento, con todo lo que se mostró la otra vez que hicimos la última nota, ¿no? Claro. Sí. Precisamente lo que tiene que ver con este primer contacto que ustedes deben ingresar a su domicilio. ¿Cómo precisamente debe trabajar el servicio, ¿no? Ante una situación que hasta ese momento no se conocía? Bueno, justamente por eso la nota queríamos hacer hincapié en cómo proceder ante los casos febriles. Si bien lo venimos diciendo, por ahí la gente se relaja y después no termina cumpliendo, ¿no? Y de parte del servicio podemos hacer el 100% de las cosas bien, pero si de la otra parte no se cumple con el tema del triage, ahí es donde puede que llegamos a tener problemas. Entonces un poquito recordarles que todos los pacientes febriles tienen que comunicarse telefónicamente primero, o hacer una videollamada con el médico de EMA. Si no, también se puede ir a hacer la llamada, sí, pero siempre llamando previamente para que se programe la atención, porque todo paciente febril es un probable COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, lo que queremos hacer hincapié es en eso, que la gente que esté con un proceso, con un síndrome febril de cualquier origen, primero haga la comunicación telefónica o la videollamada con el médico para que se programe después si hace falta el examen clínico o no. En las primeras 72 horas son para aislamiento y para ir viendo cómo va evolucionando, y después se programa si hace falta o no el hisopado. Pero ahí es donde no se nos tiene que perder nada, porque es donde se puede complicar la cuestión con los contagios. O sea, claro. Porque hay distintos kits de bioseguridad para la atención, entonces no es lo mismo si uno ya sabe que si un paciente COVID es un paciente de alto riesgo para contagio del personal de salud, entonces uno va con un equipamiento súper especial que no es el mismo para la atención del paciente con una sospecha moderada. Exactamente, por lo tanto, el día viernes, ¿cómo se fue? Se fue con un kit de protección moderada, claro, que si hubiese ahondado un poquito más en el triage, porque justo hubo un desliz ahí que hubo una pérdida de la comunicación cuando se estaba haciendo el triage también. Por eso, bueno, se fue con el equipo de protección. Igual, como se dio la situación de que el médico era la última atención que hacía antes de irse a la guardia, quedó en aislamiento el médico y se lo iba a hisopar igual. Todo para preventivo, para la tranquilidad del resto de los afiliados. Recordar, y recordamos también que los médicos, nosotros tenemos 3 médicos de los 6 que hacen guardia, que vienen de Córdoba, y siempre se le hace el test rápido cuando ingresan, para la tranquilidad de la gente, de que los médicos vienen, o sea, negativos en el momento que ingresa a la guardia. Igual sabemos que medicina nunca 2 más 2 es 4, entonces puede pasar situaciones de contagio igual tomando todas las medidas, si no, no sería una pandemia esto. Exactamente. Sí. Doctor, cuando ustedes llegan al domicilio de esta paciente, ¿ella ya presentaba un cuadro febril? Estaba con un cuadro febril, pero bueno, se minimizó un poco porque no daba los datos epidemiológicos ni el tiempo con el probable nexo de que hubiese viajado en tiempo. Después, cuando se ahondó más en la segunda internación, entonces eran distintas las fechas, digamos. En este caso, entonces, está aislado el personal de EMA que... Sí, aislado y se lo hisopaban hasta que tengamos el hisopado negativo. En este caso, doctor, ¿es el único personal aislado del Servicio de Emergencias Médicas o hay más? Tenemos el personal, el enfermero y el médico. Ustedes hicieron el traslado también de esta paciente a la ciudad de San Francisco. Sí, pero los traslados, como ya uno sabe que está confirmado el paciente como COVID positivo, se usa el equipamiento completo y la paciente fue en la cápsula, así que no hay riesgo de contagio ni para el personal, o sea, sería más que mínimo. Claro. En este Cero caso, no podemos decir nunca en esto, pero exacto, bueno, se están con todas las medidas. La paciente fue en la ambulancia y la ambulancia está preparada
está todo aislado, los paneles laterales, está aislada con la cabina del chofer. Si no hace falta que vaya el chofer, en el caso de ayer, el traslado lo hice yo con uno de los choferes, no fue el enfermero para, obviamente, proteger el personal de enfermería si no era necesario que fuera. Si hubiese estado intubado, a lo mejor con asistencia mecánica respiratoria hubiese tenido que ir el enfermero también. Así que disminuimos el número de exposición del personal, porque en el caso de que no se tomen las medidas y uno va a ver pacientes COVID sin el equipo de protección, colapsamos el sistema, es muy breve, estamos siempre borderline porque no es mucho el personal que tenemos, si bien está todo cubierto. Cuando tenés un médico que no puede venir y otro que se contagie, ya no tenemos que salir a buscar médico nuevo porque no se puede cubrir con los que están. Exacto. Entonces por eso es la importancia de cuidar y pasar bien los datos. Eso le iba a preguntar, y además recordar, más allá de ser reiterativos, ¿no? Cuando una persona presenta un cuadro febril, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe comunicar? Y además, ¿qué tipo de información debe dar? Y bueno, la información, lo principal, todos sabemos si tuvimos contacto de gente que viajó o no. Y si no hicimos bien las cosas en casa porque vino alguien que no tenía que venir, es lo primero que tenemos que comunicar. Acá nadie va a retar a nadie. Claro. Ya está, si se mandaron la macana de que vino o no tomaron las medidas los que viajaron y fueron a la zona roja, la primera información que tiene que tener para proteger al personal de salud, porque si no lo colapsamos enseguida. Eso yo creo que ahí es lo que tenemos que hacer hincapié, no tener el miedo a si uno no hizo las cosas bien, y después, en el caso de ser positivo, pasar bien todos los datos de todos los contactos. Si hizo una fiesta con 50, tienen que estar los 50, no puede haber ni 49, ni 48, ni 52, los 50, porque ahí está donde tenemos que actuar. Ahora vamos a pasar una fase de convivencia con el virus, entonces lo que tenemos que hacer es la responsabilidad social, no hay otra cuestión. Y en esa responsabilidad social el cuidado para que la gente de vigilancia epidemiológica vaya y haga el vallado del lugar, se hagan los hisopados, se aísla lo que se tienen que aislar y evitamos el contagio masivo. Por eso es fundamental eso. Cuando uno le hace el triage, es una declaración jurada que está haciendo ante el médico, o sea que lo tiene que decir la verdad, no puede haber falencias ni errores en eso, tiene que ser tal cual como sucedió. Vino mi hermano de Córdoba, vino de Buenos Aires un familiar, tienen que informarlo, porque si no es donde están los deslices que es donde se nos complica la situación. Si no, es bastante más accesible para contener, ¿no? Doctor, esta paciente no ingresa precisamente con este cuadro en el Sanatorio Garcés. Sí, bueno, eso yo vine como director de EMA, por eso me parece que lo tiene que contestar después el director. En minuto nomás vamos a estar comunicándonos con el doctor yo por eso lo que yo le comento es tranquilidad para los afiliados de EMA, de que se tomaron todas las medidas, todos los recaudos, que el personal que tenía, bueno, para mayor tranquilidad está haciendo el aislamiento de que tengamos el hisopado negativo y que el traslado se hizo con todas las medidas de bioseguridad, así que no hay riesgo de, obviamente, después se desinfecta toda la ambulancia, así que no hay riesgo de contagio por seguir atendiendo a la gente. Así que ese era el mensaje más que todo. Exactamente. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su muchas tiempo. Gracias a ustedes. Muy bien, seguimos nosotros en Magazine Activo. No se vaya, enseguida regresamos.